Les damos la bienvenida nuevamente a nuestro estudio bíblico de día miércoles. Vamos a orar para que el Señor bendiga su palabra, nos bendiga con ella y que su voluntad sea hecha. Comencemos dándole gracias por sus muchas misericordias. Él siempre tiene una buena mesa preparada para nosotros y hoy no es la excepción. Así es que oremos, preparemos nuestros corazones, démosle gracias y pidámosle entonces que nos abra los oídos, que nos abra los ojos, que toque nuestro entendimiento y que esta palabra sea de provecho para todos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, una vez más por el privilegio que nos das de venir delante de ti. Señor, a sentarnos a la mesa, sabiendo que tienes una buena mesa servida para nosotros. Gracias por el pan que pones siempre sobre tu mesa, Señor. Gracias, Padre, por velar por nuestras necesidades espirituales y no solo las espirituales, también las físicas, las naturales. Te damos gracias por este día y por el privilegio, este nuevo privilegio que nos das de venir y estudiar. Señor, te damos gracias por nuestra salvación, por tu Espíritu Santo, que nos has enseñado a buscarte en oración y en tu palabra. Señor, ahora oramos que nos abras las Escrituras. Señor, bendícenos con ellas, que tu Espíritu Santo haga vivir la palabra en nuestra mente, en nuestro corazón. Ilumínanos y fortalécenos con tu palabra. Bendito Señor, oramos que la unjas, que marques nuestra voluntad con ella. Oramos, Señor, que tu voluntad sea hecha, Padre, que tu palabra quede implantada en nuestros corazones y esta dé mucho fruto, Señor, para gloria de tu nombre. Te amamos, amamos tu palabra, amamos tu presencia. Te damos toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado estudiando, por supuesto, al Señor Jesucristo. Empezamos en la eternidad allá atrás y Dios mediante terminaremos este estudio con la eternidad que viene desde nuestra perspectiva. Por eso, para hacer la diferencia, le llamamos la eternidad pasada y la eternidad futura. Aunque eternidad es eternidad, pero nosotros estamos metidos en el tiempo. Estamos estudiando ahora a Jesucristo en los Evangelios y nos encontramos estudiando un poco el contenido de su enseñanza. El Señor Jesucristo hizo tres cosas durante los años en los que Él estuvo acá en la tierra. Él predicó, enseñó e hizo obras, hizo milagros, hizo hechos. Así es que hemos visto cómo a través de todo esto, de lo que Él hizo, de lo que Él enseñó, de lo que Él predicó, Él vino a anunciar las buenas noticias que Dios tenía para los hombres, para todos los hombres. Y esto es que el reino de Dios se ha acercado a nosotros. Esto es que hoy el hombre, por medio de Jesucristo, tiene acceso al Padre. El Señor Jesucristo, por medio de su propia sangre, por medio de su muerte, nos abrió la puerta y pavimentó el camino para que nosotros podamos, primero, ser rescatados del estado en el que nos encontrábamos a causa del pecado y en el que se encuentra la humanidad a causa del pecado. Y luego el Señor Jesucristo nos abrió el camino. Él es el camino. Así es que Él se dio a sí mismo para que, creciendo en Él, para que madurando en nuestra relación de amor con Cristo y dejando que su estatura espiritual crezca, que la verdad crezca en nosotros, que su estatura moral se forme en nosotros. De esa manera nos vamos acercando más y más al Padre con el fin, con el objeto, con el propósito de ser hechos uno con el Padre. Jesús murió en la cruz del Calvario no solamente para darnos salvación de la paga del pecado, que es la muerte y el infierno. Jesucristo murió en la cruz del Calvario para restaurar al hombre por completo y alejarlo de lo que el pecado provocó en su vida y hacerlo pues ser hecho uno con Dios. Jesús vino a predicar todo esto. Por ejemplo, dicho de otra manera, que todo aquello que experimentó el pueblo de Israel de manera literal, externa, todo eso se vuelve vida. Jesucristo sacó a luz la misericordia y la verdad. Así es que todo eso se convierte en algo vivo y en algo que hoy todos podemos experimentar de manera personal. Eso, entre otras cosas, es el reino de Dios o el reino de los cielos, aquí dentro de nosotros. Así es que qué afortunados somos. El día que Jesucristo llegó a nuestro corazón, Él creó un nuevo hombre y Él vino a morar dentro de ese nuevo hombre. Ahora, todavía tenemos un viejo hombre. Si esto no fuera cierto, la Biblia no nos pediría una y otra vez que nos despojemos del viejo hombre.
En el viejo hombre hay un trono y ahí está sentado el yo, el ego. El libro de Eclesiastés habla del rey viejo y necio que no admite consejos, y qué buena descripción para ese ego, el orgullo humano que siempre ha buscado ser el rey, el señor y el amo de todo. Pero el Señor Jesucristo creó un nuevo corazón, un nuevo hombre. Él está reinando dentro de nuestro nuevo hombre. Todo lo que tenemos que hacer es permitirle a Él crecer y seguir tomando terreno dentro de nuestro propio corazón, nuestra mente, nuestra voluntad. Dejarlo reinar y gobernar y señorear sobre más áreas de nosotros mismos. Y el Señor va a ir sojuzgando toda esa enemistad en contra de Dios, todo ese orgullo que encuentra en el camino cuando llega a nosotros. Hemos estado estudiando las parábolas. Hay más de 12 parábolas mencionadas en los evangelios, pero encajan en 12 categorías. Ya hemos explicado por qué 12, porque tiene que ser 12. El número 12 es muy importante, es muy relevante. El reino de Dios, dicho de otra manera, es la nueva ciudad, la nueva Jerusalén. Y el número 12 lo vemos una y otra vez en las medidas, en los nombres, las puertas, las perlas y todo lo que tiene que ver con la Nueva Jerusalén. El número 12 tiene que ver con el gobierno, con la soberanía del Señor Jesucristo. Así es que Él quiere venir a establecer su gobierno sobre diferentes áreas de nuestra vida. Él está esperando a que lo dejemos crecer y madurar en nosotros para que Él pueda reinar y gobernar sobre estas áreas de nuestra vida. Y pues de esa cuenta nos encontramos ahora en el noveno grupo de parábolas. Son 12 grupos o 12 categorías. Estamos hoy en la categoría número 9. Y en esta categoría número 9 encontramos 3 parábolas y a través de estas descubrimos cómo es que Jesucristo quiere reinar, quiere ser el Señor sobre nuestra orgullosa infidelidad. Cuando Él nos salva, Cristo está efectivamente en nosotros, somos legítimamente salvos, pero todavía nuestro viejo hombre, nuestro viejo corazón está lleno de infidelidad. Así es que examinemos estas parábolas. En este caso son 3 que tienen que ver con este punto. Jesucristo quiere reinar sobre nuestra orgullosa infidelidad. Así es que vámonos a Mateo 25 del 1 al 13. Y nuevamente, ya lo hemos dicho, estas parábolas nos dan una serie de lecciones tremendas, maravillosas, importantísimas. Hay muchos y diversos ángulos a través de los cuales podemos abordar estas parábolas y obtener las lecciones de verdad y de vida que Dios tiene por medio de estas para nosotros. Pero en esta ocasión estamos viendo cómo estas parábolas también revelan sobre qué áreas de nuestra carne quiere establecer Jesucristo su reino. En un lado de la balanza, su reino ya llegó a nosotros desde el día de la salvación. Su reino es su nombre, su reino es el mismo. Pero en el otro lado de la balanza, por ejemplo, en la oración del Padre Nuestro, el Señor nos enseñó a orar: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Por qué venga? Si ya está en nosotros. Pues en un lado de la balanza sí, pero en el otro lado de la balanza su reino todavía no se ha establecido en todas las áreas de nuestra vida. Así es que a eso se refiere venga tu reino. Así es que hoy queremos que su reino venga a toda esta orgullosa infidelidad que tenemos dentro. Mateo 25 del 1 al 13. La famosa parábola de las 10 vírgenes. Así es que leamos. Acá tengo mi Biblia, vamos a leer. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan.
Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y en el pasado hemos estado en esta parábola analizándola con lujo de detalles. Hay tantas lecciones tan importantes y tan maravillosas acá. Pero en esta ocasión enfoquémonos en las vírgenes insensatas. Y muchas veces nosotros pecamos de insensatos y pecamos también de infieles. Esta infidelidad no es otra cosa más que una manifestación del orgullo humano. Y obviamente las 10 vírgenes, pues las 10 son salvas. De allí el término y el principio vírgenes, o sea, están limpias. Han sido lavadas con la sangre del Señor Jesucristo. Pero 5 son prudentes o sabias y 5 son insensatas o necias. Y las vírgenes sabias, pues ellas dejaron que Jesucristo reinara sobre su orgullosa infidelidad, por supuesto, porque ellas tomaron el tiempo, el trabajo de preparar aceite extra para sus lámparas. Cuando llegó la noche, cuando llegó la medianoche, esta no las sorprendió sin el aceite suficiente para poder entrar a las bodas. Ahora, cierto, cabecearon y durmieron. En esta historia hemos estudiado en el pasado que hay un grupo de personas que obviamente no cabezaron y durmieron porque alguien estaba despierto a la medianoche. Alguien dio el anuncio: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Esta es la esposa del Señor Jesucristo, quien habrá dejado que Jesucristo establezca su gobierno en su vida y especialmente en esta área de orgullosa infidelidad, ¿verdad? Así es que la esposa del Señor Jesucristo no solamente va a tener suficiente aceite en su lámpara no se va a apagar. Y recordarán en Proverbios 31, una de las virtudes de valga la redundancia, de la mujer virtuosa mencionada allí, es que su lámpara no se apaga de noche. Así es que la esposa del Señor Jesucristo, la mujer virtuosa, estaba despierta a la medianoche. Medianoche es ese periodo de oscuridad al que rápidamente estamos llegando. La humanidad entera, Pablo lo dijo, si lo dijo hace 2000 años, la noche está avanzada. ¿Qué nos espera a nosotros 2000 años después? Ya estamos llegando a la medianoche. El momento más oscuro en cuanto a la moralidad y a la falta de espiritualidad de los hombres. El mundo está llegando a su medianoche. Así es que aquellos que han dejado que Cristo gobierne sobre su orgullosa falta de fidelidad están redimiendo el tiempo, aprovechando bien el tiempo, están velando y orando, están despiertos, no se duermen, no se adormecen por el hecho que las tinieblas estén avanzando a la velocidad a la que lo están haciendo y tienen sus lámparas encendidas y están llenos del aceite del Espíritu Santo, están llenos de la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento de la palabra, están donde tienen que estar. Pero luego tenemos estas otras 10 vírgenes, sí, de acuerdo, 5 eran prudentes y 5 insensatas, pero aún las 5 vírgenes prudentes cabecearon y se durmieron cuando llegó la medianoche. A ellas también casi se les apaga la lámpara, pero pues tuvieron el aceite extra suficiente para volverla a encender. En otras palabras, sí perdieron tiempo precioso, tiempo vital, no estaban despiertas cuando se oyó la voz, ¿verdad? Pero luego tenemos a estas otras, las imprudentes. Cabecearon, durmieron, no aprovecharon el tiempo, no se ocuparon, sus lámparas están apagadas. En otras palabras, no hay revelación de la palabra, no hay esa emoción de estar entendiendo más y más la verdad de Dios a medida que la estudian, a medida que oran por revelación.
Estas vírgenes insensatas no tienen sabiduría, entendimiento y conocimiento, y además no están llenas del Espíritu Santo tampoco, porque se quedaron sin aceite. En otras palabras, descuidaron su vida de oración, descuidaron su adoración, fueron totalmente descuidadas. Y son vírgenes, en otras palabras, son gente salva, pero gente sobre quienes Jesucristo no logró reinar, sobre su orgullosa infidelidad o falta de fidelidad. Así es que aquí tenemos una lección tremenda acerca de cómo Jesucristo quiere y debe, y más nos vale dejarlo, reinar sobre nuestra orgullosa infidelidad. No queremos ser de las vírgenes insensatas. Ellas no se fueron a la cena de bodas. En otras palabras, estamos hablando de los creyentes que se pierden el arrebatamiento. Creyentes que se pierden el arrebatamiento. En el libro de Apocalipsis, en 3 ocasiones se menciona claramente grupos de creyentes que se quedaron a pasar la gran tribulación aquí abajo. Y entre estos hay gente que se dejó vencer y pues hay gente que al final venció cuando llegó el final de la gran tribulación, pero se quedaron a pasar la gran tribulación, no entraron a las bodas. Estas 10 vírgenes, ninguna de estas es la esposa del Señor Jesucristo, son invitadas a las bodas. La esposa del Señor Jesucristo es la que estaba despierta. Bueno, en fin, no queremos ser vírgenes insensatas, pero tampoco queremos ser las vírgenes prudentes que también cabecearon y se durmieron. De acuerdo, sí entraron a las bodas. En otras palabras, se fueron en el arrebatamiento a estar en las bodas del Cordero. Pero esto no las califica para ser esposa del Señor Jesucristo. Así es que no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque el Señor Jesucristo, con voz de mando, con trompeta de Dios, con voz de arcángel, va a venir, y los que estemos vivos seremos arrebatados, y los en un abrir y cerrar de ojos, y los que hayan muerto pues precederán a los que estén vivos y van a ser transformados, van a ser resucitados, y todos nos encontraremos con Jesucristo en las nubes. Déjenme advertir que queda muy poco tiempo para que Jesucristo venga a visitar la tierra. Este planeta ya está copando su copa de iniquidad, ya la está llenando, completando, y Dios solo está esperando a que esta copa se llene, se colme, y entonces Él va a derramar sus justos juicios sobre la tierra. Amén. Pero no sin haberle dado a la humanidad años, siglos de oportunidad para llegar al conocimiento del Señor Jesucristo. Así es que no perdamos el tiempo. Bueno, esta es la primera parábola acá. La segunda parábola de esta categoría la encontramos en Mateo 25, del verso 14 al 30. Y allí también vemos, manifiesta la falta de fidelidad, ¿verdad? En algunos. Así es que acá les leo Mateo capítulo 25, del verso 14 al 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Así es que, entre paréntesis, no codiciemos lo que Dios le ha dado a alguien más. Obviamente, Él tenía la capacidad para eso, nosotros la tendremos para otra cosa. Pero en fin, cierro paréntesis. Dice, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Y otro paréntesis, pero vean cómo el Señor nos pide ser fieles sobre, pues digamos, llamémosle poco, en comparación a la recompensa eterna que nos aguarda, si somos fieles con lo que Dios nos confía en esta vida, en esta tierra. Si somos fieles
el Señor, si somos fieles en gobernar sobre aquello, sobre lo que Dios nos pide gobernar, comenzando con nosotros mismos y el orgullo y las inclinaciones de nuestro rey viejo y necio que no admite consejos, el Señor nos va a recompensar y en el futuro, aquí dice, estos que tenían 5 talentos van a reinar sobre 5 ciudades. Así es que recuerden que en el milenio, cuando Jesucristo venga a reinar, nosotros vamos a tener el privilegio de reinar juntamente con Él. O sea, aquí está hablando de manera literal. Cada elección que hacemos por el Señor Jesucristo tiene sus consecuentes recompensas. Y la recompensa es eterna, por lo tanto, ni siquiera se compara con cualquiera que sea el, entre comillas, sacrificio que Dios nos pida hacer acá. Es un privilegio servir al Señor, es un privilegio caminar con Él, es un privilegio serle fieles cuando Él nos pide hacer algo o nos llama a hacer algo. Muy bien, así es que el verso 21, allí nos quedamos, lo vuelvo a leer. El Señor le dijo al que había ganado 5 talentos: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor, le dijo: siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Ahora, entre paréntesis, aquí el Señor está repitiendo las palabras del siervo malo y negligente. Él acusó a Dios falsamente. Él tenía una imagen falsa, una imagen equivocada de su Señor, del carácter, de la naturaleza de su Señor. Y entonces el Señor básicamente dice: pues por lo que tú mismo dijiste, te estoy juzgando. Verso 27. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadle al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hemos estudiado en el pasado esta parábola y nos hemos enfocado en aquellos que sí fueron fieles. Recordarán que en el libro de Apocalipsis dice: y los que están con Él, con Jesucristo, son llamados, elegidos y fieles. El Señor es quien nos llama, el Señor es quien nos escoge o nos elige, pero ser fieles, esa es la parte que a nosotros nos toca, que a nosotros nos corresponde. Es una balanza de privilegios y responsabilidades. El privilegio es que Jesús nos llamó y nos eligió. La responsabilidad del otro lado de la balanza, que es nuestra, es serle fieles, responder, ser obedientes, actuar de acuerdo al llamado que nos ha sido hecho. Y allá en la segunda epístola de Pedro se nos habla acerca de confirmar o afirmar nuestro llamamiento con nuestras elecciones. Y qué importante es eso. Así es que una persona fiel hace elecciones que coinciden con el llamado que se ha recibido, o a favor o confirmando el llamado que se ha recibido. Pero en esta ocasión pensemos en el siervo infiel, ¿verdad? Este siervo infiel lo fue porque en su mente tenía una imagen equivocada, pervertida, mentirosa de la naturaleza de su Señor. Y cuando Jesús nos salva, si no dejamos que Jesucristo empiece a poseer más y más terreno en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra voluntad, van a seguir prevaleciendo todas esas imágenes falsas que traíamos de atrás de quién es Dios. Algunos tienen una imagen de Dios totalmente en un extremo de la balanza y que Dios es un viejito bonachón, ¿verdad? Y que nos pasa por alto todas nuestras cosas.
Otros tienen una imagen totalmente del otro extremo de la balanza. Un paso en falso y vamos a ser eliminados. Y bueno, ni uno ni el otro. Es a través de Jesucristo trabajando en nosotros y es a través del Espíritu Santo conduciéndonos a toda verdad y revelándonos más y más a Jesucristo. Es a través de la palabra de Dios y a través de buscar a Dios en oración que vamos creciendo en el conocimiento de su nombre, de su naturaleza, por lo tanto, de su manera de operar, de su misericordia, de su gracia. La gente le tiene miedo a Dios porque no lo conoce, pero a medida que vamos creciendo en el conocimiento del Señor, vamos descubriendo la belleza de lo que Dios es y vamos descubriendo cuán amoroso, cuán sabio, cuán justo, cuán equitativo es el Señor y cómo el Señor es galardonador de los que le buscan. Así es que este hombre tenía una imagen que no le fue quitada, tenía una imagen equivocada de Dios. No vamos a llegar muy lejos si seguimos reteniendo estas imágenes equivocadas, falsas que tenemos del Señor. Así es que dejemos que la imagen, la única imagen del único Dios verdadero es Jesucristo en Hebreos capítulo 1. Déjenme leérselos de manera literal. Pero en el libro de Hebreos capítulo 1 dice con estas palabras: el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La imagen misma de su sustancia. Así es que aquí tenemos pues la única imagen verdadera de Dios es el Señor Jesucristo. Y acá en el libro de Juan dice, verso 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así es que es a través de crecer en nuestra relación con el Señor Jesucristo que Él nos va a ir dando a conocer al Padre. Vamos a descubrir que Jesucristo es la imagen, la única imagen verdadera del Padre, la única imagen que necesitamos en nuestra mente. Y de esa manera no vamos a caer en el error de acusar a Dios de injusto y terminar siendo personas infieles, personas malas, personas negligentes, personas a quienes al final lo poco que hayamos adquirido y adquirido por don nos va a ser quitado. Así es que, qué lección la que tenemos nosotros acá con estas parábolas. Y tenemos una más en esta categoría que nos enseña, nos urge a dejar que Jesucristo reine, gobierne sobre nuestra orgullosa infidelidad. En Lucas capítulo 16, del 1 al 13. Lucas 16, del verso 1 al verso 13. Aquí tenemos la siguiente parábola, se las leo. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. ¿Qué está diciendo acá? Y en un momento termino de leer, pero ¿qué está diciendo? El amo no lo alabó por ser un pillo, no. Lo que alabó el amo fue la inteligencia que tenía su siervo. Ahora la pregunta es, ¿por qué no usó esa inteligencia para administrar así con fidelidad los bienes de su amo?
Esa es la cosa. El amo dijo, wow, o sea, fuiste disipador de mis bienes, no porque no fueras inteligente, fuiste disipador de mis bienes porque eras infiel. Una persona en quien esta orgullosa infidelidad estaba operando y estaba gobernando sobre sus hechos, sobre sus acciones. Así es que no es por falta de capacidad, no es por falta de inteligencia que esta persona actuó como actuó. Y Dios nos ha dotado a todos de inteligencia. De hecho, somos muy inteligentes para las cosas de este mundo, las cosas de esta vida. Somos muy inteligentes para los negocios, somos muy inteligentes para los estudios. Entonces la pregunta es, ¿por qué no podemos usar esa inteligencia para las cosas eternas? Y para ser fieles a Dios y para servirlo con sabiduría y con inteligencia. Ese es todo el asunto acá. Pero muchas veces somos infieles con las cosas de Dios, somos infieles con el manejo, con la administración de los dones del Espíritu. Somos infieles con la administración de los tesoros, de los principios de verdad que nos son confiados. Cuando tenemos el privilegio de escuchar la palabra de Dios semana tras semana y Dios está poniendo en nuestras manos lingotes de oro, tesoros preciosos de verdad. Muchas veces somos infieles con estos, no dejamos que estos produzcan fruto, no los guardamos en el corazón. No dejamos que sean una semilla que quede implantada en nosotros y que dé mucho fruto. No, al contrario. Solo nos regocijamos con lo que oímos y decimos, bueno, qué bonito estuvo, vamos a ver qué nos da en la próxima semana. Entonces estamos siendo como este mayordomo injusto, estamos siendo disipadores de los bienes del Señor. Y vaya si el Señor no nos confía los bienes de su palabra o los tesoros de su palabra, los tesoros de sabiduría. Así es que en esencia la lección es esta. ¿Por qué sí podemos ser fieles cuando se trata de, perdón la expresión, salvar nuestro propio pellejo delante de los demás, y por qué no podemos ser fieles con las cosas de Dios? Y este hombre fue muy fiel en ponerse en una posición en la que al final iba a hallar gracia con los amigos de su señor porque les hizo un gran favor. Entonces él sabía, él dijo, tarde o temprano me van a pagar de regreso el favor y me van a dar trabajo, me van a abrir sus casas. Así es que él fue muy fiel consigo mismo, él fue muy fiel en preparar el terreno para que su futuro estuviera asegurado según él. Bueno, si podía ser fiel para eso y si podía ser fiel para velar por sus propios intereses carnales, ¿por qué no pudo ser fiel para velar por los intereses de su Señor? Entonces, número uno, el amo lo que alaba es la inteligencia que tuvo este siervo, no la mentira y el engaño. Ya vimos el contexto, pues. Y lo siguiente dice en el verso 9, dice, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. El que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas o temporales no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero o lo eterno? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y hay una serie de lecciones tremendas acá. El Señor Jesucristo no está diciendo que nos volvamos avaros y codiciosos y cosas así, de ninguna manera. Tampoco está diciendo que demos soborno, como pensando que a eso se refiere esto de ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Acá riquezas injustas le está llamando pues a las riquezas temporales, a las cosas tangibles, físicas, a las cosas materiales, al dinero. Esas son las riquezas injustas. Entonces, lo que está diciendo, no saquemos ese versículo del resto del contexto, lo que está diciendo es que la fidelidad que mostremos con el manejo de las cosas temporales
va a dejarnos saber cuán fiel es una persona en términos generales. Y si somos fieles con las cosas temporales, vamos a ser fieles con las cosas eternas y Dios nos va a poder confiar más de los tesoros de su verdad, de los tesoros de su palabra. Pero si no somos fieles con las cosas temporales, Dios lo sabe, Dios es el primero en saberlo. Entonces, Dios no va a poder confiarnos mayores riquezas eternas, espirituales. Sabe que no las vamos a administrar con fidelidad. Así es que tenemos que entender que la manera como nos movemos en este mundo físico refleja lo que somos. Y no hay tal cosa que en este mundo o para este mundo somos de una manera pero para el Señor somos de otra manera. No, pues no se fijen en la manera como hago mis negocios, no se fijen en la manera como me conduzco. No. Esa es otra cosa. Pero para el Señor, yo soy un portento. Bueno, pues no es cierto y nadie nos lo va a creer. Porque de la manera como nos conduzcamos con las cosas de esta vida, de esa manera estamos demostrando si somos o no somos fieles en términos generales. Así es que obviamente en una clase de corazón así, el Señor no puede depositar los tesoros eternos de su palabra, tesoros de sabiduría, entendimiento y conocimiento. Amén. Así es que a eso se está refiriendo acá. Lo que está diciendo en el verso 9, donde dice ganad, se lo tradujeron como ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Lo que está diciendo es manejen con fidelidad los bienes materiales que les han sido confiados y cuando estos cesen, porque nosotros habremos sido llamados a casa, entonces pues la puerta va a estar abierta, porque eso habrá sido una demostración de cuán fieles somos. Y obviamente Dios nos confió los tesoros eternos, fuimos fieles con los tesoros eternos. Así es que esa es la lección acá. Pero acá tenemos pues cuán real es esta orgullosa infidelidad que tenemos adentro, en nuestro viejo hombre, en nuestro viejo corazón. Jesucristo quiere reinar sobre eso. Él debe gobernar sobre eso. Es imperativo que lo haga. Porque si no, pues no vamos a ser fieles con las cosas eternas y entonces pues no nos va a ser otorgada una amplia entrada al reino de Jesucristo. Amén. Así es que aquí tenemos pues estas tres parábolas encajan en esta categoría de cómo Jesucristo quiere reinar sobre nuestra orgullosa infidelidad. Es la categoría número 9. Creo que podemos pasar a la categoría número 10. En la categoría número 10 encontramos dos parábolas y acá el Señor nos da lecciones acerca de cómo Él busca reinar sobre nuestra ansiedad y nuestro afán. ¿Cuántas veces nos dice por nada estéis afanosos? ¿Cuántas veces dice que no estemos ansiosos? En Filipenses dice, por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y súplica y con acciones de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. La ansiedad y el afán son una demostración de cuán poco conocemos todavía al Señor. Dios es quien es. Y el que lo sepamos o no lo sepamos no altera en nada su naturaleza y su poder y su amor. Pero porque no hemos crecido lo suficiente en el conocimiento de quién es Él, es que cuando de repente las cosas se ponen difíciles, empezamos con un afán y una ansiedad tremendos. O sea, actuamos como si Dios ya perdió el control, como si Dios se fue de vacaciones, como si a Dios ya se le olvidó que existíamos. Y eso es absurdo. Ahora, no tenemos que proponernos, afanarnos y llenarnos de ansiedad. Sale solo, sale automático. Bueno, ¿por qué no sale solo? ¿Por qué no sale automático un reposo en Dios y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, sabiendo que todo va a estar bien? Es porque Cristo aún no ha tomado esa porción de terreno dentro de nuestra mente y corazón.
Él quiere reinar y gobernar sobre nuestro afán, sobre nuestra ansiedad. Y nuevamente el afán y la ansiedad son una demostración de nuestra falta de fe. Y nuestra falta de fe es una demostración de que nuestro conocimiento de Dios todavía tiene que crecer y madurar. Ahora lo digo así abiertamente y con total franqueza porque es un hecho. Todos empezamos así. Pero si ya tenemos tiempo de conocer al Señor, de caminar con Dios, el fruto natural de crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como dice allá segunda de Pedro, es que vamos a estar en paz, vamos a estar tranquilos, confiados, en reposo, esperando en Dios, porque a esas alturas ya será un hecho absoluto en nuestra mente y en nuestra voluntad el que Dios reina y gobierna sobre todo y Él tiene el control de todo en nuestra vida. Así es que veamos estas parábolas, las parábolas del reino. Vámonos a Marcos capítulo 4 y vamos a leer allí Marcos 4 del verso 26 al verso 32. Marcos 4 del 26 al 32. Y acá tenemos otra de estas parábolas, ¿verdad? Del reino de los cielos, del reino de Dios. Y veamos lo que dice. Se los leo, Marcos 4, 26. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque sus discípulos en particular les declaraba todo. Así es que, bueno, miren qué cosa más maravillosa acá. Tenemos esta parábola de la semilla. Dice, el reino de Dios es como cuando un hombre echa semilla en la tierra. El hombre echa la tierra, pero la semilla por naturaleza va a germinar ella solita, sin nuestra ayuda. Una vez llega la semilla y cae en el terreno apropiado, la semilla va a crecer. ¿Por qué nos afanamos? ¿Por qué nos afligimos? La semilla crece sola, el germen de vida está allí. Y así es la palabra de Dios, es una semilla. La vida está allí. La semilla crece sola. Así es que todo lo que tenemos que hacer es dejar que la semilla quede plantada, quede implantada. Pero no tenemos por qué afanarnos, no tenemos por qué afligirnos, porque la semilla está allí y queremos ver que crezca. Por naturaleza en la semilla está la capacidad para crecer. Eso es lo que define a una semilla. Así es que el Señor quiere reinar sobre nuestra ansiedad y nuestro afán. El Señor Jesucristo quiere gobernar sobre esto que nos hace perder de vista al Señor cuando las cosas se ponen difíciles. Dios nos ha dado grandes promesas. En esas promesas está la vida. Esas promesas de Dios son semillas. La Biblia dice, luz está sembrada para el justo. Así es que la luz de la verdad, la luz de la palabra de Dios, son semillas. Una vez el Señor ha hablado, todo lo que tenemos que hacer es esperar a que eso dé fruto. ¿Se recuerdan? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Una vez Dios habla, ya no tenemos ni que estar afanados ni ansiosos. La fe viene con la palabra. ¿Qué es la fe? Es el poder ver el producto final, el árbol maduro, a pesar de que ahorita solo contamos con una semilla.
¿Qué es fe? Es la confianza de que si la semilla está allí, tarde o temprano va a dar fruto. Y esto sin nuestra intervención. La palabra de Dios es viva y eficaz y Dios no nos está pidiendo a nosotros nuestra ayuda. Así es que si Jesucristo ha dicho cosas como no te dejaré y no te desampararé, ¿por qué nos afanamos y nos afligimos como si Él ya nos dejó? Si a través de la palabra de Dios descubrimos que acá contamos con los brazos eternos y podemos apoyarnos en los brazos eternos. Porque cuando vienen los problemas, de repente asumimos que los brazos eternos se desaparecieron. Confiemos. Ahora, para confiar a ese nivel, es necesario permitirle al Señor Jesucristo gobernar sobre nuestro afán y nuestra ansiedad. Vámonos a otra parábola, en esta ocasión en Lucas capítulo 21, a partir del verso 28. Lucas 21, verso 28. Ahí tenemos el contexto. Lucas 21, 28 y leemos hasta el verso 33. Lucas 21, les leo a partir del verso 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Otra vez está hablando de procesos naturales, está hablando de ciclos. El que florezca una higuera obedece a ciclos. Hay momentos en donde esta va a florecer, hay momentos en donde no. Obedece a ciclos. Y cuando está floreciendo, sabemos que el verano se acerca. Igualmente, en el ámbito espiritual, en el plan maestro de Dios, en el desenvolvimiento de su voluntad, también podemos ver ciclos. Hay momentos, hay épocas. Así es que es muy importante reposar y saber que lo que tiene que suceder va a suceder. Y lo que no tiene que suceder fuera de tiempo no va a suceder. Así es que tampoco tenemos que estarnos afanando. Aquí está hablando de eventos futuros. No tenemos que estarnos afanando nosotros por las cosas que vienen en el futuro. De cualquier manera van a venir. Nuestra principal ocupación tiene que ser el presente, el día de hoy. Por supuesto, con los ojos puestos en la meta, con los ojos puestos en Jesús. Pero no nos paralicemos porque sabemos por la palabra de Dios que el Señor va a juzgar el pecado que hay en esta tierra. El Señor va a limpiar esta tierra con fuego. El Señor va a destruir las obras de los hombres. Pero no nos afanemos por eso. Ya casi estamos llegando a la medianoche. Ya la noche está avanzada. Estamos por llegar a la medianoche. Recuerden ustedes que cuando fue la medianoche, fue cuando el pueblo de Israel salió libre de Egipto. A la medianoche, allá en la parábola de las vírgenes, se oyó la voz, allí viene el esposo, salid a recibirle. Así es que la medianoche es muy importante, ya casi estamos llegando a la medianoche. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Llenarnos de aflicción? ¿Llenarnos de afán? De ninguna manera. No es ni afanándonos como vamos a crecer más o más rápido. No es afanándonos como vamos a detener el desenvolvimiento del plan maestro de Dios para las edades. No, estemos en paz, estemos tranquilos, reposados. Estemos en paz buscando al Señor, llenándonos con el gozo de su presencia, con el gozo de su amor. Crezcamos en el conocimiento de Dios. Aprovechemos cada día y cada minuto del día para poner a Cristo en nuestra mente, para pensar en Él. Usemos esos momentos que tenemos a lo largo del día para leer nuestra Biblia, para orar. La Biblia dice que oremos sin cesar, así es que hagámoslo en todo momento. Y el Señor se va a ocupar de lo demás. Pero si somos
un mar de nervios, y esa es otra manera como le llamamos a una persona que siempre está afanada y afligida. Entonces es obvio que necesitamos dejar que Jesucristo reine y gobierne sobre nuestro afán y nuestra ansiedad. Cristo quiere ser Señor de ese terreno en nuestra mente y en nuestro corazón también. Así es que vemos con todas estas lecciones, estamos viendo cómo el Señor Jesucristo poco a poco va estableciendo su reino en nuestra tierra. En nuestra tierra. Es como cuando el pueblo de Israel entró a la tierra de Canaán. Esa es la tierra que les fue prometida por herencia. Esos son los reinos que Dios les dio a poseer. Así es que, ¿cómo conquistaron la tierra? Tuvo que ser poco a poco. Primero una nación, después la siguiente, después la siguiente. Primero un reino, después el siguiente, después el siguiente. Y ese es un cuadro de la manera como Jesucristo en nosotros, nuestro Josué o nuestro Yehoshua, posee la tierra de nuestro corazón o de nuestra voluntad. Es primero un reino, después el siguiente, primero una nación, después la otra y después la otra, hasta que finalmente Él pueda establecer su reino de paz en nuestra vida. Bueno, tenemos otros dos grupos de parábolas o categorías de parábolas que nos enseñan aquello sobre lo cual Jesucristo quiere reinar. Y por razón del tiempo, no sé si vamos a lograr hacer una siguiente categoría de manera completa, pero creo que podemos empezar y llegar hasta donde el tiempo nos lo permita y pues lo retomamos en la siguiente lección. Pero el siguiente grupo sería la categoría número 11 de parábolas. Estas parábolas, aquí hay 5 parábolas, este es un poquito más largo, pero aquí hay 5 parábolas y a través de estas el Señor nos enseña cómo Él quiere venir y reinar y gobernar sobre nuestros juicios injustos. A lo mejor podemos detenernos y elaborar un poco más sobre el juez injusto que tenemos adentro. Recordarán ustedes acá en el libro del Génesis, al primer hombre y a la primera mujer. ¿Cómo olvidarlos, verdad? A ellos les debemos el estado en el que cayó la humanidad. Pero cuando ellos desobedecieron a Dios, uno puede desobedecer de manera pasiva y de manera activa. Y primero Adán, el hombre, desobedeció a Dios de manera pasiva. Dios le dio instrucciones, Dios le dio mandamientos y el hombre no obedeció. El hombre no cumplió con hacer lo que Dios le había pedido hacer. Dios le dijo que tenía que labrar el huerto, guardar el huerto, comer libremente de todo árbol que se encontraba en el huerto, incluido el árbol de la vida, y abstenerse a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. De ese pues no debía comer fuera de tiempo o tomando por el camino equivocado, convirtiéndose en un ladrón y salteador. Así es que obviamente el hombre no lo hizo porque pues no guardó el huerto. Un capítulo después la serpiente está adentro del huerto hablando con la mujer. No labró el huerto. Si hubiera labrado el huerto y hubiera comido liberalmente del fruto de todos esos árboles, cuando la serpiente hubiera aparecido, hubiera encontrado tanto al hombre como a la mujer plenamente saciados, satisfechos, completos. No hubiera habido cabida para la serpiente y para su error y su engaño y sus mentiras. El cuadro hubiera sido otro, el hombre, pues primero la mujer y luego el hombre. Bueno, la serpiente ni siquiera hubiera entrado al huerto, pero digamos que hubiera entablado conversación con el hombre. Yo sé, esto es hipotético, pero pensemos. Si los hubiera encontrado saciados o satisfechos, la mujer probablemente le hubiera respondido a la serpiente: oye, llegaste demasiado tarde. O sea, ya gusté del árbol de la vida, ya gusté del Señor Jesucristo, ya gusté y aprobé lo que es la vida eterna. Esta me ha llenado de luz, me ha llenado de paz, me ha llenado de sabiduría. Estoy saciada, estoy feliz, estoy dichosa, estoy plena. Así es que aquí no hay cabida para tus palabras. Ese hubiera sido el cuadro.
Pero obviamente el hombre y la mujer no comieron de este árbol, del árbol de la vida, ni de los otros árboles. Estoy pensando en el Salmo 23. Recuerdan que comienza diciendo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En otras palabras, me he estado dejando pastorear por el Señor. Y la acción de pastorear involucra, tal vez es una de las principales funciones del pastor, es conducirnos hacia donde está el alimento correcto, el alimento propicio, necesario. En otras palabras, es del Señor que me estoy alimentando. Nada me faltará. O yo estaré satisfecho. O yo estaré saciado. Porque me estoy alimentando del Señor. Voy detrás de Él y Él me alimenta. Él elige el alimento que necesito. Entonces estoy saciado. Estoy satisfecho. Esa hubiera sido la historia del hombre, pero pues no fue la historia del hombre, ¿verdad? Así es que, bueno, en fin. Vino el hombre y engañado por la serpiente. La serpiente llegó ya con su naturaleza corrompida, por supuesto. Llegó con el mismo síndrome, aquello mismo con lo que se corrompió. En Isaías capítulo 14, luego de corromperse Lucifer, lo vemos pretendiendo sentarse en el trono a los lados del norte, sobre las estrellas del cielo, pretendiendo ser Dios. Ahora, una cosa es buscar ser como Dios porque queremos su naturaleza, pero otra cosa es querer ser como Dios porque queremos su poder, aunque no nos interese en nada su naturaleza. La gente que sirve el mundo de las tinieblas está buscando poder, pero de ninguna manera está procurando, y mucho menos la naturaleza del Señor Jesucristo, la naturaleza mansa y humilde del Señor. Así es que Lucifer quería el poder, pero no quería la naturaleza. Bueno, vino con el mismo cuento al jardín del Edén. Le dijo, oye, si comes de ese árbol, tú también puedes ser un Dios. En otras palabras, vas a tener el poder que necesitas, vas a saber todo lo que quieras saber, vas a poder manejar conocimiento que ni sueñas que esté allí. Por supuesto, sin la naturaleza apropiada. El árbol de la vida le hubiera dado la naturaleza apropiada. El árbol de la vida es Jesucristo, allí en el huerto. Hubiera comido de Jesucristo, hubiera comido de su vida eterna, de su vida de resurrección, hubiera comido de su naturaleza mansa y humilde, de su sabiduría, hubiera tenido la naturaleza necesaria para manejar todo ese conocimiento que vino fuera de lugar y fuera de tiempo. El hecho es que cuando comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, dice el libro del Génesis, en el capítulo 3, por supuesto, en el verso 7, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Fueron abiertos sus ojos. No está hablando de los ojos físicos, está hablando de estos otros ojos que hay dentro. Esos ojos que nos hacen ver con envidia, con celos, esos ojos que nos hacen ver con malicia y emitir juicios injustos. Ese ojo está conectado con el juez injusto que tenemos dentro. Jesús quiere reinar sobre nuestros juicios injustos. Por lo tanto, Él tiene que sanarnos de este ojo. En las versiones antiguas, por ejemplo, a la envidia le llaman ojo maligno. En Marcos 7:21, cuando tenemos allí este listado de todas las cosas que salen de dentro del corazón de los hombres, les leo, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia. La palabra envidia en la Biblia King James dice el ojo maligno y en la versión 1909 dice el ojo maligno. El ojo maligno son esos ojos que se le abrieron al hombre allá en el jardín del Edén. Ojos llenos de malicia. Y es porque tenemos este ojo, estos ojos, esta malicia que vemos nosotros con malicia a los demás y juzgamos injustamente a la gente. El día que entró la serpiente a la voluntad humana, la serpiente fue la que provocó que en ese trono que era para el Señor Jesucristo quedara sentado como rey el ego, el orgullo, el yo de los hombres.
Y es de allí que proviene ese es el juez injusto que está en el trono. Es de allí que proviene este ojo maligno, ¿verdad? O esta malicia con la que vemos, esta malicia con la que juzgamos, creyendo tener la capacidad y el derecho para juzgar a los demás. Pues no tenemos ni uno ni el otro. Capacidad, ¿qué sabemos? Estamos basándonos en suposiciones que no son ni siquiera ciertas en la mayor parte de las veces. O estamos dictaminando en base a una imagen que ya preconcebida, que ya teníamos maliciosa de la persona o de la actividad o del hecho. Así es que todo esto sale pues este ídolo, este ego, el rey viejo y necio que no admite consejos, que está sentado en el trono del corazón. Así es que el Señor quiere reinar sobre este juez injusto, estos juicios injustos que emitimos, que salen de nosotros, procedentes de nuestro viejo corazón, de este ojo que se abrió en el jardín del Edén, este ojo maligno. Así es que, bueno, por lo menos dejamos introducido este tema. La próxima semana, Dios mediante, veremos las parábolas que corresponden a esto y cómo el Señor quiere reinar sobre nuestros juicios injustos. La Biblia dice claramente que no juzguemos a nadie y que no juzguemos nada fuera de tiempo. El único juez justo que juzga, número uno, con verdad, con sabiduría, con pleno conocimiento y entendimiento. Y número dos, con misericordia y con amor, es el Señor Jesucristo. Así es que dejémosle a Él hacer los juicios y nosotros dejemos que Jesucristo posea, reine sobre este reino de la carne de donde salen nuestros juicios injustos. Así es que bueno, dejémoslo hasta allí y en una próxima ocasión, Dios mediante, vamos a ver las parábolas que corresponden a esto. Así es que los invito a orar. Padre, una vez más te damos gracias por tu maravillosa palabra, por tus principios de verdad. Señor, gracias por hacernos sabios con estos principios, por tu Espíritu Santo que hace que tengamos una experiencia con estos. Señor Jesús, oramos, Señor, venga tu reino a estas diferentes áreas de nuestra vida. Venga tu reino, Señor, a nuestra orgullosa infidelidad. Venga tu reino, Señor, a nuestra ansiedad y nuestro afán. Y venga tu reino a nuestros juicios injustos. Posee tú esos reinos de la carne, Señor, y reina tú sobre ellos. Y establece allí tu reino de paz, de amor, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por tu obra en nuestra vida. Te amamos. En tu precioso nombre oramos. Amén. Dios los bendiga a todos y Dios mediante nos vemos en una próxima ocasión.